Bien, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, ¿no? Dependiendo en el horario que nos esté viendo. Sean bienvenidos a este su canal de Ciencias Bíblicas, donde todos los viernes estamos subiendo un tema diferente en cuanto a lo que nos toca analizar, que en este caso son los documentos del Nuevo Testamento. Pero hoy vamos a hacer una excepción, ¿no? Con el tema que hemos venido haciendo el análisis de los documentos del Nuevo Testamento, y hoy vamos a enfocarnos en un tema histórico que es muy conocido dentro de lo que se conoce como el judaísmo. Y vamos a hablar específicamente de la festividad de Hanukkah, una de las festividades que están a punto de ser conmemoradas dentro de este movimiento del judaísmo. Y pues vamos a analizar este tema desde su contexto histórico, crítico. Vamos a conocer un poco de ese trasfondo histórico de donde nace esta festividad. Y vamos a ver los cambios también, estos cambios contemporáneos que surgen a través del judaísmo, ¿no? Que es quien da a conocer esta festividad, digamos, esta festividad al mundo. Una festividad que ya es bastante conocida, sobre todo en Estados Unidos, una festividad bastante grande en Estados Unidos. Y vamos a hablar de este tema específicamente. Yo les invito a cada una de las personas que se estén conectando a este video, eh, que no se vaya sino hasta el final, que escuchen la información que vamos a estar mencionando, a la información que vamos a presentar. Y si la información que vamos a presentar es del agrado de cada uno de ustedes, pues invitarles también que puedan compartir. Y de antemano, pues también, si están por primera vez, ¿no?, en este canal, invitarlos a que se suscriban. Y si este contenido también es de su agrado, pues que nos puedan dejar un me gusta y también dejarnos sus comentarios, ¿no? Siempre estamos leyendo cada uno de los comentarios que nos dejan del tema de los videos que subimos, y pues deseamos siempre estar pendiente de eso, ¿no? Si le agradó el tema, si no le agradó el tema, usted solo comente, y si hay alguna pregunta, pues siempre estaremos ahí contestando. Entonces vamos a dar inicio a este tema, eh, esperando pues que usted se pueda enganchar a esta información y probablemente va a escuchar algo muy novedoso, muy nuevo dentro de este tema que se llama Hanukkah, de la revuelta macabea al judaísmo contemporáneo. Primero que todo vamos a conocer qué es esta festividad, ¿no? Voy a mover esta pantallita acá. Bien, ahora sí. Y vamos a leer el contexto histórico, ¿no?, de esta festividad. Hanukkah, también conocida como la fiesta de las luces o luminarias, es una festividad judía que conmemora la dedicación del segundo templo de Jerusalén y la rebelión de los macabeos contra el imperio seleucida. Tras la muerte de Alejandro Magno, el vasto imperio quedó en manos de sus generales, que entraron en conflicto bélico entre sí, por lo que siglos después los griegos seleucidas pretendieron hacerse con el dominio de la región, en este caso hablando de la región de Judea, como puede leerse en los libros de primero y segundo de Macabeo. Y bueno, es muy probable que para muchos puede ser un tema nuevo, para otros no, pero ¿dónde vamos a encontrar la historia de este tema, en este caso de que estamos hablando de Hanukkah, de la dedicación del altar del segundo templo? Este tema usted lo va a encontrar en primera y segunda de Macabeo. Si tal vez no ha leído, le invito a leer estos dos libros, estos dos documentos, donde usted va a conocer un poco de la historia de cómo este imperio, ¿no?, el imperio seleucida, pues toma el dominio de Judea, y todos los desenlaces, ¿no?, que acontecen
durante el tiempo que el imperio seleucida está dominando a Judea. Entonces ahí usted va a conocer completamente todos estos acontecimientos y va a entender al final, sobre todo en segundo de Macabeos, cómo es que nace, ¿no? Esta festividad que hoy en día se conoce como Hanukkah, que también dentro del contexto hebreo se podría entender como la fiesta de la rededicación, ¿no? Entonces, vamos a leer en este momento un pequeño fragmento de lo que Flavio Josefo nos dice acerca de esta festividad o de la historia, en este caso, de lo que acontece en Judea en el tiempo de Antonio Cuarto Epífanes. Dice lo siguiente: Antonio Cuarto Epífanes, el hijo de Antioquio III, invadió Judea y envió a sus soldados a saquear la ciudad sin piedad. También profanó el templo y puso fin a las prácticas constantes de ofrecer un sacrificio de expiación diariamente por 3 años y 6 meses. Entonces, esto nos dice Flavio Josefo en Antigüedades Judías, libro 12, capítulo 5, sección 4. Entonces, para que ustedes entiendan, ¿no? Que no solamente esta información usted la va a encontrar en Primera y Segunda de Macabeo, sino que también Flavio Josefo le dedica parte de su material histórico, le dedica también a contar la historia de lo que estaba sucediendo en ese tiempo en Judea. Este acontecimiento data a partir del siglo II antes de la era común. Bien, entonces vamos a la siguiente diapositiva y vamos a leer sobre algunos registros históricos, ¿no? Porque es importante, no solamente vamos a encontrar información de esto, ¿no? Que habla en este caso Flavio Josefo, sino que hay algunos historiadores como por ejemplo Polibio, que es un historiador griego. Él escribe una obra llamada Historia, donde relata la historia del mundo mediterráneo desde el 264 al 146 antes de la era común, y en su libro 31, capítulo 3, menciona brevemente la rebelión de los macabeos y de la victoria de Judas sobre Nicanor. Esto lo escribe Polibio, un historiador griego, ¿no? Casi alterno, ¿no? A la historia, al tiempo, en este caso, donde aconteció la historia, y bueno, es una buena información de parte de un historiador que no tiene nada que ver en este caso con Israel, ¿no? O en este caso con Judea. También podemos mencionar a Diodoro Sículo, este es un historiador griego también, que escribió una obra llamada Biblioteca Histórica, donde recopiló la historia del mundo hasta el año 60 antes de la era común, y en su libro 24, capítulo 1, narra la invasión de Antíoco Epífanes IV a Egipto y su posterior ataque a Jerusalén, donde profanó el templo y persiguió a los judíos. Entonces estamos viendo, ¿no? Vamos a tener la oportunidad de conocer que no solamente, en este caso, Flavio Josefo, primera y segunda de Macabeo, habla sobre este tema, ¿no? De la revuelta judía sobre el imperio seleucida, sino también estos historiadores, y vamos a leer también el último, que es Tito Livio. En cambio, este es un historiador romano, ya de la era común. Él escribió su obra llamada Ab Urbe Condita, donde cuenta la historia de Roma desde la fundación hasta el año 9 antes de la era común. Y este también describe la embajada de los macabeos a Roma, donde solicitaron la amistad y la alianza del Senado romano contra los seleucidas. Y esta narración también se encuentra en Primera de Macabeo. Entonces, ahí yo le estoy dando los registros históricos, le estoy mencionando las obras de cada uno, para que si alguno de ustedes que estén viendo este programa, que están viendo este video, desea hacer su propia investigación, pues ahí le dejo la información. Ahora vamos a averiguar, o en este caso a mencionar los acontecimientos que se dieron en Judea durante y después de que Judea estaba en manos, en este caso, o gobernado por el imperio seleucida.
Hacia el año 198 antes de la era común, el ejército del rey Seleucida Antíoco III, el Grande, expulsa a Ptolomeo IV Epífanes de Judea y Samaria. En el año 175 antes de la era común, Antíoco IV Epífanes asciende al trono Seleucida. Este era el hijo de Antíoco III. En el 168 antes de la era común, bajo el reinado de Antíoco IV, el templo es saqueado, los judíos son masacrados y es declarado ilegal la práctica de la Torá. Y este es uno de los temas más, digamos, más fuertes dentro de todo este acontecimiento que sucede en Judá. Y es porque este personaje, Antíoco IV Epífanes, pues decide que en Judea ya no se practique más la Torá. Y para esto, pues, crea un sinnúmero de normas que donde la prohibición de la Torá es pues una norma que tenía que cumplirse en todo el territorio de Judea y de Samaria. Entonces, este es el punto principal por el cual se da toda esta batalla entre los hasmoneos, que después se conoce así el linaje de los hasmoneos contra el imperio seleucida, ¿no? Hacia el año 167, Antíoco ordena la construcción de un altar a Zeus en el templo de Jerusalén y Matatías, que este es el que se conoce como Matatías Macabeo o Ja-Macabí, Matatías y sus 5 hijos lideran una rebelión en su contra. ¿En contra de quién? De Antíoco IV Epífanes. Hacia el año 166, Matatías muere, ya después de que él había organizado todo este plan de poder ir en contra de Antíoco, en este caso del imperio seleucida. Él un año después muere y Judá Macabeo es el que toma el liderazgo después de la muerte de su padre. Este toma pues la posta como líder. Y en el año 164, la revuelta judía contra el monarca seleucida triunfa. Luego de esto, el templo es liberado y rededicado, y es así como nace la festividad cívica llamada Hanukkah. Es de esta manera, pues, de la forma más resumida posible, cómo nosotros podemos entender cómo acontece todo esto, ¿no? Que un grupo de hombres de Judea, en este caso eran levitas, a los que se los conoció después como los macabeos, ellos pues deciden alzarse en armas ante el imperio, en este caso el imperio seleucida, y en contra pues de su gobernante que era Antíoco IV Epífanes, y deciden ya no soportar más, digámoslo así, ¿no? Ya no soportar más la humillación que estaban recibiendo como judíos en cuanto a que no les estaban permitiendo guardar la Torá y los estaban, en este caso, incluso pues matando a quienes desobedecían esa orden. Entonces decidieron alzarse en armas en contra del imperio seleucida y es así pues que según la narrativa de Primera y Segunda de Macabeos ellos reciben la ayuda del Todopoderoso y ellos pudieron, siendo un grupo muy, muy pequeño de soldados contra un gran imperio, pudieron ganar la batalla y luego de que ganan la batalla pues se conmemora como un acto cívico y se establece como una regla para todos los judíos de Jerusalén, como una regla de que cada año tenían que recordar esta fecha como una fecha cívica, ¿no? En este caso de Judea, de cómo ellos, a través de la fuerza, de la ayuda que recibieron del Creador, cómo ellos pudieron liberarse de este imperio seleucida, ¿no? Entonces, eso de la forma más resumida, ¿no? Con todo, siempre les voy a invitar a que lean estos dos documentos, primera y segunda de Macabeo, para que usted pueda obtener una información mucho más amplia y seguramente pues va a poder aprender mucho, ¿no? Sobre la historia que narran en estos dos libros, sobre esta
sobre esta guerra. Bien, vamos hacia los relatos bíblicos. Luego de que el templo fue purificado en la misma fecha en que había sido profanado por los paganos, es decir, el día 25 del mes de Kislev, y celebraron con alegría 8 días de fiesta a la manera de la fiesta de las enramadas, recordando que poco tiempo antes le habían celebrado en las montañas y en las cuevas, donde vivían como animales salvajes. Además, toda la asamblea aprobó y publicó un decreto en el que se ordena que todo el pueblo judío celebrará cada año estos días de fiesta. Esto nosotros lo encontramos en Segunda de Macabeo, capítulo 10, y es así para que usted pueda entender, ¿no? Este relato está en Segunda de Macabeo, capítulo 10, que luego de que ellos habían purificado el templo, dice que en la misma fecha donde en la misma fecha que había sido profanado por los paganos, el altar, que fue en el día 25 del mes de Kislev, ellos decidieron empezar la celebración de 8 días de fiesta, pero pongamos atención a lo que dice el texto de Segunda de Macabeo. Dice que los 8 días de fiesta fue porque ellos no pudieron celebrar la festividad de las cabañas o la festividad de las enramadas. Entonces, como no pudieron celebrar estas festividades porque ellos estaban escondidos en las cuevas, ellos decidieron hacerlo de la misma manera, porque de eso se trata la festividad de las cabañas. Son 7 días de festividad y un octavo día, pues, que es al final el octavo día, donde ya las naciones no participan de esta fiesta. Entonces, de la misma manera, decidieron tomar los 8 días en el mismo tiempo donde había sido profanado el altar, el 25 del mes de Kislev. Entonces inició esta celebración por 8 días, y para que también nosotros podamos comprender algo más de todo este contexto histórico, es que en esa misma fecha pues también culminaba la celebración de una de las deidades, en este caso de Grecia, que era Dionisio, ¿no? Dionisio, o en ese tiempo era la celebración de Dionisio, y en el mismo tiempo pues decidieron que tenía que darse la celebración o esta conmemoración cívica que se conoce hoy en día como Hanukkah, que es la conmemoración cívica en sí, no de que el Eterno los libró de la batalla, sino que están conmemorando es que pudieron reedificar el altar después de haber sido profanado. Esa es la celebración en sí, para que nosotros podamos entender de una forma más clara, ¿no? Lo que está relatado en Primera y Segunda de Macabeos, que ellos están celebrando que pudieron reedificar el altar luego de que había sido profanado un año antes por Antonio IV Epífano. Entonces, así es como nace pues esta festividad, y hasta el día de hoy, el 25 del mes de Kislev, inicia la festividad conocida hoy en día como Hanukkah. Y ya nosotros entendiendo, ¿no?, todo este contexto histórico de cómo se dio, ¿no?, cómo este pequeño grupo de soldados de Judea se alzaron en armas contra este gran imperio, y que sabemos que el contexto de Primera y Segunda de Macabeo es recordar la dedicación al altar, cómo es que una fiesta cívica termina hoy en día pues celebrándose como una festividad que ya comúnmente se conoce dentro de algunos círculos, llamémosles así, círculos religiosos, ya se conoce como la festividad navideña de los judíos, ¿no? Porque así es como que está la fiesta navideña de los judíos, o la Navidad judía. Pero ¿cómo nace esto? ¿Cuándo y por qué? Eso también es importante que nosotros podamos conocer, y así podamos entender todo este cambio, ¿no? Como lo mostré al inicio, ¿no? Al inicio de este programa, con la portada, decía el título, ¿no? Hanukkah, de la revuelta de los macabeos a
al judaísmo contemporáneo. O sea, ¿cómo es que cambió todo esto, no? ¿Cómo es que un acto cívico hoy en día es celebrado como una fiesta que comúnmente se la conoce como la Navidad judía? Entonces vamos a conocer este contexto histórico, vamos a conocer este contexto histórico de esta festividad. Actualmente, ¿no? Esta festividad moderna, llamémosla así ya. Primero que todo vamos a leer lo que nos dice, lo que nos relata dentro de la literatura judía, en este caso del Talmud. Y vamos a leer lo que nos dice en Gemara, Tratado Shabbat, página 21. Dice, después de que las fuerzas de Antíoco IV Epífanes fueran expulsadas del templo, los macabeos descubrieron que casi todo el aceite ritual había sido profanado. Ellos encontraron una sola vasija con el sello del sumo sacerdote todavía intacto, con suficiente aceite como para mantener encendida la menorá en el templo durante un solo día. Los macabeos utilizaron este aceite y milagrosamente el mismo ardió durante 8 días. Ahora, esto es lo que se conoce desde el círculo judío, ¿no? Que ya no es tanto en sí la celebración de la fiesta de la dedicación del altar, sino una celebración que se hace por el milagro del aceite. Y esta leyenda que se conoce hoy en día como la celebración del milagro del aceite no es un acontecimiento que está narrado dentro de Primera y Segunda de Macabeo, sino que la vamos a encontrar específicamente en el Talmud, un documento que se viene redactando desde el siglo IV en adelante, que quiere decir que no hay un hecho histórico, al menos en Primera y Segunda de Macabeo, ni siquiera Flavio Josefo hace mención de un milagro del aceite. Entonces, actualmente, hoy en día, dentro del movimiento del judaísmo que celebra esta festividad, se hace mención muy notable sobre el milagro del aceite, pero esto nace de la literatura judía y pues por lo menos no tiene registro histórico como para decir realmente esto sucedió y por eso es la celebración. Entonces, aquí un pequeño comentario, dice, el Talmud y el Midrash Rabbah sugieren que también otro origen sobre la festividad de Hanukkah es una manifestación de la festividad del solsticio de invierno y hacia allá es que vamos ahora mismo pues a investigar un poco más, ¿no? Vamos a conocer qué relación tiene esta festividad con el solsticio de invierno. Bien, para los que ya tal vez tengan un poco de conocimiento qué es esto del solsticio de invierno, sabrán que en el solsticio de invierno es que se dan una de las festividades más grandes del mundo, que es la festividad Navidad, ¿no? Navidad es una festividad que nace en el solsticio de invierno, como antiguamente celebraban los romanos la festividad de Saturnalia, como antiguamente celebraban los pueblos los países europeos también, ¿no? La festividad de Yule. Dentro de este contexto histórico, estas fiestas se daban en el solsticio de invierno. Y de alguna manera, pues, también esta festividad de Hanukkah nace justamente dentro de esta fecha, ¿no? En el solsticio de invierno. Y por eso es que muchas veces pues también se hace este comentario, ¿no? De que esta es una festividad navideña. ¿Por qué? Porque la festividad de Navidad nace también con el solsticio de invierno y por eso es que se vinculan. Pero no solamente es por eso, sino por lo que vamos a ver más adelante. Ahora, yo les quiero leer unos comentarios que hacen estos profesores de universidad, profesores en este caso vamos a hablar de Steve Fine, un profesor de historia judía de la Universidad de Yeshiva, que dice lo siguiente, ¿no? Dice que Hanukkah se originó como una fiesta de solsticio de invierno. Según él, el profesor, los judíos adoptaron esta fiesta de sus vecinos paganos y luego le añadieron el relato del milagro del aceite para darle un sentido religioso.
Entonces, ahí yo igual les dejo el nombre por si ustedes desean hacer su propia investigación. También el profesor Jacob Ariel, que es un profesor de estudios religiosos en la Universidad de Carolina del Norte, dice que Hanukkah se adaptó a las costumbres de la Navidad durante la diáspora judía en Europa, especialmente en los países anglosajones. Entonces vamos también a estar viendo esta evidencia, ¿no? O sea, cómo actualmente o cómo nació alguna de las tradiciones en los países anglosajones y que actualmente estas festividades o esta forma de celebrar ya es muy común, sobre todo en América, ¿no? En Estados Unidos. Bien, ahora vamos a leer unos comentarios históricos, unas referencias históricas sobre la influencia del solsticio de invierno sobre Hanukkah, ¿no? Voy a mencionar en este momento a Quinto Curcio Rufo, del siglo I. Este es un historiador romano que escribió una obra llamada Historia de Alejandro Magno, donde menciona que Alejandro celebró una fiesta en honor al dios Sol en el solsticio de invierno y que los judíos se unieron a él encendiendo fuego y ofreciendo el sacrificio. Tito Livio, también un historiador romano, en su obra llamada Ab Urbe Condita, cuenta la historia de Roma desde su fundación hasta el siglo I de la era común. Y este también dice que los romanos celebraron una fiesta en honor a Saturno en el solsticio de invierno y que los judíos también observaban, encendiendo luces en su casa. De alguna manera, pues según los comentarios de estos dos historiadores, nos dan a entender, ¿no? Que fue muy común para los judíos asimilarse a estas costumbres porque vivían con ellos. O sea, este pueblo, en este caso el Imperio Romano, vivía junto con ellos y se asimilaron, ¿no? Fácilmente también a participar de este tipo de costumbres, como lo hicieron más adelante, porque nosotros vamos a ver que, según lo que dijo el profesor, en este caso, el profesor Jacob Ariel, que dice que durante la diáspora judía en Europa es que nacen algunas costumbres que actualmente hoy podemos ver sobre la celebración de Hanukkah. No es que el profesor en este caso se lo esté inventando, ya vamos a ver que es así. Como por ejemplo estos juegos, ¿no? Que vamos a mencionar en este momento sobre el juego del dreidel, que es una peonza con 4 letras hebreas que significa un gran milagro ocurrió allí. Este es uno de los juegos que normalmente se juega durante la celebración de Hanukkah. Dice que este juego pues nace según en referencia del milagro del aceite. Según algunas fuentes, el juego del dreidel se originó en Europa, posiblemente en Alemania, entre los siglos XVI o XVII, como una adaptación del juego de la titotum, una peonza con letras latinas que se usaba para apostar. Entonces, tampoco es que, en este caso, pues los judíos que vivían en Alemania, en Europa, fue que se inventaron el juego, sino que estamos viendo que este juego pues ya existía, ¿no? Ya existía, era un juego que se hacía y ya no tenía las letras hebreas que nosotros ya le vemos hoy en día, sino que tenía letras latinas. Ahora, otra de los elementos modernos de Hanukkah que podemos también nosotros conocer son estas monedas de chocolate, ¿no? Según algunas fuentes, se originaron en Holanda en el siglo XVII. Los judíos sefardíes acuñaron sus propias monedas que tenían inscripciones hebreas y símbolos judíos. Los chocolateros holandeses empezaron a fabricar réplicas de estas monedas con chocolate que se envolvían en papel dorado y se popularizaron entre los judíos y se convirtieron en un dulce típico de Hanukkah. Entonces, vemos que todas estas tradiciones, todos estos elementos que hoy en día ya vemos dentro de la celebración de Hanukkah, nace precisamente en Europa, ahí vemos en Alemania, en Holanda, y que es muy común hoy en día, ¿no?
Ahora vamos a otro elemento más, que es lo que ustedes pueden ver en este momento en sus pantallas, que es este arbolito, ¿no? Este arbolito que se lo conoce como el arbusto de Hanukkah. Y en este caso, en Europa, en Alemania, nace esta festividad que es una mezcla entre Christmas, que sería Navidad, y Hanukkah. Entonces se hizo una función de estas dos festividades y nace la festividad conocida como Krishmukkah. Y esta es, según lo que yo les voy a mencionar en este momento, dice, es una cultura pop. Se refiere a la fusión de la fiesta cristiana, Christmas, y del judaísmo, Hanukkah. Surgió por primera vez en los países de habla alemana dentro de los judíos de clase media del siglo XIX. Estamos viendo, en el siglo XIX nace por primera vez esta mezcla entre Christmas, de que sería de Navidad, y de Hanukkah, del judaísmo. Después de la Segunda Guerra Mundial, Krishmukkah se hizo particularmente popular en los Estados Unidos, pero también se celebra en otros países. El arbusto de Hanukkah es exhibido por algunas familias judías en sus hogares durante la duración de Hanukkah y Navidad. A diferencia de un árbol de Navidad, no tendría adornos de temática cristiana y usaría el color azul. El término se popularizó a partir de diciembre del 2003 por el drama televisivo D.O.C., en el que el personaje Sid Cohen crea una festividad para representar su crianza en un hogar interreligioso con un padre judío y una madre protestante. Entonces, ¿cómo se dio a conocer de una forma mucho más popular esta celebración que nació en Alemania y que ahora es bastante popular en Estados Unidos? Es a través también de esta serie televisiva, ¿no? Que usted desea, pues, podría echar un vistazo, ¿no? A esta serie, y pues usted va a ver eh, que este arbolito, ¿no? Que se conoce como el árbol de Hanukkah, también lo va a encontrar ahí y va a ver lo que es muy común dentro de las celebraciones de Hanukkah en Estados Unidos, sobre todo, ¿no? En Estados Unidos ya para no perder, en este caso, o para adaptarse a la Navidad, en la Navidad mundial, ¿no? Que se celebra, entonces los judíos pues vieron de gran agrado, ¿no? Esta mezcla de la Navidad cristiana con la celebración de Hanukkah, de ellos, ¿no? Del judaísmo. Entonces ya aquí estamos llegando al final de este tema, y para finalizar yo les voy a hacer mención de lo que nos menciona esta persona conocida como Diana Aston, que es una filósofa, ¿no? Una filósofa, es profesora de estudios religiosos de la Universidad de Rowan. Y en su libro, Hanukkah en América, una historia, revela que en las décadas posteriores a la Guerra Civil, el rabino Isaac M. Weiss de Plum Street Temple y el rabino Max Lilienthal de Mount Street Temple presentaron los festivales de Hanukkah en sus congregaciones y los promocionaron en sus publicaciones a los judíos estadounidenses. Esto en el siglo XIX. En el siglo XIX se vio la necesidad, según lo que relata esta profesora, Diana Aston, se dio la necesidad por parte de estos dos personajes, de estos dos rabinos, se da la necesidad de hacer ya popular la festividad de Hanukkah en Estados Unidos, porque ellos veían que Navidad era muy atractivo para sus hijos, y para que sus hijos no se vean, digamos así, confundidos y quieran celebrar Navidad. Entonces estos dos rabinos decidieron que lo importante en este caso sería
sería poder hacer atractiva también la festividad de Hanukkah, y se inventaron pues el tema de cantos, de regalos, de dar regalos, y bueno, un sinnúmero de elementos que se fueron añadiendo junto con esta celebración de Hanukkah. Bien, ahí ustedes pueden ver, ¿no?, a estos dos personajes, Max Lilienthal y Isaac M. Weiss. Dice, como líderes del judaísmo reformista en Estados Unidos, remodelaron la festividad para atraer a los niños judíos porque veían como obstáculo la Navidad, que estaba ganando popularidad a finales del siglo XIX. Sus tradiciones de canciones y regalos eran atractivas para los niños. Están hablando en este caso de Navidad. Como vieron que, como era muy atractiva para los niños, decidieron ellos hacer lo mismo con su celebración de Hanukkah. Según lo que se relata en el libro de esta profesora, dice, debemos hacer algo también para animar a nuestros hijos, escribió Lilienthal en un editorial en 1876. Aston afirma que los rabinos, que estos rabinos introdujeron algunas innovaciones en la fiesta de Hanukkah, como el uso de las velas de colores, el intercambio de regalos, el canto de canciones, como sería los villancicos en Navidad, ¿no?, y las lecturas de cuentos. Así iniciaron una tendencia que se extendió por otras comunidades judías de Estados Unidos y que contribuyó a hacer de Hanukkah una fiesta más popular, según lo que se menciona en el libro de esta profesora, Diana Aston. Entonces, ese es el tema que les traía en este día. Y pues bueno, como pudimos ver, nos fuimos hacia el contexto histórico de cómo nació y cómo hoy en día pues esta festividad, a través del judaísmo, que es quienes presentaron esta festividad de forma mundial, ya no tiene nada que ver en este caso, en su contexto, no tiene nada que ver con la celebración de lo que se celebró en el tiempo de los macabeos, ¿no?, como relata Primera y Segunda de Macabeo, que era para conmemorar la dedicación del templo, sino que hoy en día pues ya es una festividad donde se menciona que es una festividad sobre el milagro del aceite, y una festividad que también se la conoce como la festividad de las luces, donde ya está esta Hanukkah de 9 brazos con velitas de colores, y que nada nace en este caso del judaísmo del primer siglo o del segundo siglo antes de la era común, sino que es una festividad muy moderna. Incluso desde el siglo XIX en adelante, pues que se vienen adaptando estos nuevos elementos a estas celebraciones, y es así como hoy en día pues esta Navidad de Hanukkah también es conocida como la Navidad del judaísmo. Bien, les agradezco pues si han llegado hasta el final de este tema, les agradezco por habernos acompañado y les invitamos a que se suscriban a nuestro canal, a que nos den me gusta si les gustó este contenido y que nos dejen sus mensajes. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, nos puedan dejar su mensaje y vamos a estar contestando. De antemano, pues muchas gracias y nos vemos en una siguiente entrega.